Saulo Zavala, profe, como siempre, en la primera fila de su clase. Ulises. Ahí estamos. Empezamos entonces. Bueno, hemos visto anteriormente algunos temas, órale, y eso, bueno, habíamos visto anteriormente algunos temas, sí, que habían expuesto ustedes, sí, el caso del templado, caso del revenido, recocido, sí, que tenían una característica, cada uno en particular. Ahorita vamos a ver uno que tiene una característica, digamos, a cierto punto mixta, sí, es el llamado cementado, sí. Se le llama cementado porque funciona básicamente, es una analogía de lo que ocurre con el cemento, ¿sí? Nosotros tenemos una superficie, por ejemplo, una pared, ¿sí? En la cual nosotros colocamos un recubrimiento. ¿Con cuál intención? Pues obviamente con la intención de tener un lugar aislado y al mismo tiempo una superficie dura. ¿Cómo va a funcionar el cementado? ¿Sí? El cementado va a tener su primera característica es que se utiliza para materiales o para aceros con bajo carbono. ¿Sí? ¿Qué característica tienen los materiales de bajo carbono? Pues que prácticamente no soportan el temple. ¿Sí? Hay que recordar que, bueno, por ahí Saulo Zavala veo que está apuntando, no es necesario que apunte. ¿Sí? Esta información va a estar disponible en YouTube. Yo le voy a pasar el video para que no tengan que apuntar. ¿Sí? Lo puede hacerlo, no hay problema, pero va a estar disponible. Yo voy a poner este archivo disponible en YouTube para que ustedes lo puedan consultar. ¿Ok? Bueno, continuamos. Tiene un 0.25% de carbono, es decir, bastante bajo. Básicamente lo que tendríamos es un llamado hierro alfa. ¿Sí? Un material, un acero prácticamente de hierro puro. Con esto nosotros evitamos que el material se vaya a templar. Ya sea, acuérdense que existe el templado por envejecimiento. Se calienta demasiado a temperatura ambiente y se puede templar. Entonces, aquí lo que queremos hacer es tener un material que sea blando, que no se temple de un inicio, ¿sí? Para nosotros poder manejarlo como un material mixto, ¿sí? La idea es, como nos menciona aquí, ya que lo tenemos con su porcentaje bajo de carbono parejito, todo totalmente parejito, menos de 0.25%, lo que hacemos es enriquecerlo, ¿sí? Enriquecerlo, pero solamente en la superficie, nada más. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues como cualquier templado, ¿sí? Como cualquier materia, como cualquier tratamiento térmico. ¿Sí? Lo subimos su temperatura hasta 900 o 900 grados centígrados, ¿sí? Para que en la superficie se tienda a calentar. Muy importante, este proceso es bastante largo, ¿sí? A diferencia del templado que estábamos hablando de que media hora máximo. De hecho, lo calentamos con el soplete y en menos de 20 minutos ya lo podemos meter al aceite, al agua y podemos producir un templado. Este tratamiento, bueno, varía dependiendo del proceso que elijamos. Hay varios procesos para llegar al llamado cementado, dependiendo de los materiales que utilicemos. ¿Sí? En este caso, el mínimo son alrededor de 8 horas, es decir, bastante largo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un material que nosotros lo tenemos de bajo carbono y lo que hacemos básicamente es bañarlo en carbono para que su superficie se vaya enriqueciendo de carbono. Fíjense bien que lo único que estamos haciendo en este caso es revistiéndolo básicamente, ¿sí? Por eso decimos que se enriquece la parte superior con carbono. Calentamos el material, lo sometemos a un baño, en este caso, de diferentes materiales para introducirle una cantidad de carbono en su superficie. Con ello sabemos que se va a producir la llamada perlita, martensita o cementita. Aquí nos menciona ese detalle. Vamos a tener dos capas. Una superficie cementada, es decir, una superficie que va a estar dura, y un núcleo sin cementar.
Y aquí vemos la principal característica. Tiene por objeto endurecer la superficie de una pieza, ¿sí? Pero sin endurecer su núcleo. Es decir, vamos a tener la ventaja de que en su superficie vamos a tener una superficie dura y en su interior un núcleo suave, ¿sí? La idea es tener un material mixto, ¿sí? Un material de alta dureza superficial, pero resistente a cargas. ¿Qué tipo? Lo primero que decimos, ¿qué tipo de materiales o de piezas se utilizan dentro del cementado? Pues obviamente aquellos que tengan esa característica en especial, que necesiten ser duros en su superficie y que tengan que soportar cargas de movimiento. ¿Qué materiales o qué piezas tienen o necesitan un endurecimiento superficial? Pues aquellas que todo el tiempo están en contacto con algo, rozamiento, como cuáles, los ejes, por ejemplo, ¿sí? Tienen que estar totalmente duros en la parte superficial, pero por dentro tienen que estar suaves. El caso más simple lo tenemos dentro de los automóviles, el llamado cigüeñal. Todo el tiempo sus levas están en contacto con el automóvil, todo el tiempo están en rozamiento. Entonces necesitamos que una superficie como esa, que está prácticamente todo en contacto, en rozamiento constante, necesitamos que esté endurecida. Pero al mismo tiempo, pues está girando todo el tiempo, va a estar recibiendo cargas, entonces en su interior no puede estar endurecido, puesto que eso le va a producir una fragilidad. Aquí tenemos el material, como decíamos, un cigüeñal es el caso más representativo. Tenemos varias etapas del cementado, ¿sí? Igual que como lo habíamos visto el caso del templado, el caso del revenido. Nosotros vamos a tener diferentes etapas para llegar al llamado cementado. El primer caso, el enriquecimiento, ¿sí? A esta es la parte a la que se le conoce como cementado, ¿sí? Es el equivalente a lo que nosotros diríamos que es el zarpeado y el afinado de una pared. Nosotros tenemos una pared donde lo que hacemos es colocar el cemento, ¿sí? La mezcla. En este caso, lo que tendríamos que hacer es, tenemos nuestro acero de bajo carbono y lo que hacemos es colocarle, introducirle por medio de un procedimiento, enriquecerle solamente su superficie, ¿sí? Ya por medio de una mezcla de carbono y nitrógeno. Más adelante vamos a ver cómo se le llama a este tipo de proceso cuando tenemos carbono y nitrógeno. Ya una vez que nosotros lo logramos cementar, es decir, enriquecer la parte superior, ¿sí? Lo que sigue, pues ahora sí, el templado. No hay que olvidar, nosotros ahorita dijimos que el acero de origen es un acero de bajo carbono. Es decir, aunque lo intentemos templar, no se va a templar. Entonces, nuestra primera etapa consiste es colocarle carbono para que se pueda templar. Pero como nada más es superficial, entonces solamente la parte de afuera se enriquece con carbono y es la única que va a producirse dureza. ¿Sí? Por eso es muy importante esa primera parte, en la cual nosotros, por medio de un calentamiento, lo que hacemos es producir una reestructuración de sus moléculas y hacer que el carbono que está en el medio ambiente se introduzca y reaccione con el hierro del material. Se produce un enriquecimiento superficial, pero por dentro no alcanza a llegar. Entonces, ya se tiene el material enriquecido, lo que sigue es inmediatamente colocarle lo que es el templado. Y funciona como cualquier templado normal. Nosotros lo calentamos y lo llevamos a el templado normal, ya sea en aceite, en agua, dependiendo el medio que queramos utilizar. Y como cualquier templado, ya lo habíamos visto, ¿sí? Lo que sigue es el revenido, ¿sí? Para eliminar cualquier rastro de esfuerzo que pueda tener nuestro material debido al templado. Entonces, aquí vemos que tenemos una mezcla de procesos, ¿sí? Un templado superficial y un revenido también superficial, pero por dentro un material totalmente original, sin ningún tipo de cambio.
Tenemos diferentes tipos de cementado. Así como nosotros habíamos visto que existen revenidos, diferentes formas de hacer un revenido, también que también existen diferentes formas de producir un templado. Igualmente existen formas de diferentes formas de producir un cementado. El más común, la cementación gaseosa, ¿sí? Y de hecho es el más utilizado en la actualidad, ¿sí? Por eso decíamos que este tiene la característica de que es muy lento, ¿sí? Es un proceso, como nos menciona ahí, de 1 hasta 8 horas, ¿sí? El proceso que se tarda. El material se calienta y nosotros empezamos a bombardearlo, básicamente, ¿sí? Lo colocamos dentro, digamos, de un horno o un lugar donde enriquecemos por medio de un gas, obviamente lo más que pueda soportar mejor la temperatura. Hablamos de materiales como el metano, hablamos como el etileno, ¿sí? A esos gases que pueden estar presentes ahí durante el proceso. Un proceso, decíamos, bastante largo, ¿sí? El material de inicio, pues obviamente no se va a templar, por eso era importante que el material fuera de bajo carbono para que un proceso tan largo no le produzca un templado. Entonces, después de las 8 horas, se produce ya el enriquecimiento de su superficie. Y fíjense lo que nos menciona. Estamos hablando de 0.2 a 1.5 milímetros de profundidad, es decir, bastante pequeña la capa que se produce en la superficie, ¿sí? Si eso le agregamos que después de eso sigue un proceso en el cual nosotros rectificamos, es decir, la superficie la pulimos completamente, pues estaríamos hablando de una capa bastante delgada de material endurecido. También podemos utilizar por medio de sustancias sólidas, ¿sí? Sustancias sólidas como cuáles, pues como el carbón vegetal, ¿sí? Y algunos otros materiales, como nos menciona por ahí, los huesos calcinados, cuero, materiales de descomposición, en fin. La idea es que nosotros tengamos materiales que se puedan quemar y poder extraer de ellos el carbono. Pero estamos hablando de un proceso muy caro, ¿sí? Porque de entrada tenemos que calentar esas sustancias sólidas, ¿sí? Tenemos que llevarlo a un punto muy alto, ¿sí? Para que ese material empiece a evaporarse, ¿sí? Caso, por ejemplo, del carbón vegetal. Una vez que se alcanza ese punto, ahora sí, ponemos nuestro acero y hacemos que se produzca el intercambio o el bombardeo de su superficie. Es decir, es un proceso de entrada largo. Estamos hablando de un proceso que tarda alrededor de 24 horas. Es decir, muy largo y muy costoso este proceso de las sustancias sólidas. Nos produce a lo mejor un enriquecimiento un poco mejor, pero sabemos que pues tenemos que buscar un equilibrio entre una superficie dura y obviamente pues que el proceso pues, no sea muy caro. Y tenemos la llamada cementación líquida. Hay dos tipos de cementación líquida, ¿sí? La llamada cementación como tal, ¿sí? Nosotros habíamos hablado anteriormente de aquel horno llamado horno de sales, ¿sí? El horno de sales no es más que un horno donde tenemos sales minerales, ¿sí? En estado líquido y se está calentando ahí el material todo el tiempo. En este caso, las sales, estamos hablando específicamente de cianuro, una mezcla de carbono y nitrógeno, ¿sí? En este caso, específicamente, la mayor cantidad es carbono. De ahí que el nombre se le llame cementación líquida, ¿sí? Nosotros lo que tendríamos es una capa rica de carbono y poca cantidad de nitrógeno, ¿sí? Las principales ventajas que nos menciona, pues que se elimina la oxidación y tenemos una superficie dura y muy importante, una superficie homogénea en la presencia de carbono. Las desventajas, como nos menciona ahí, el problema dice por ahí herrumbre, no es más que el óxido, ¿sí? La presencia del óxido, ya que hablamos de un material que se encuentra muy caliente y obviamente al llegar al medio ambiente, al sacarlo al medio ambiente, pues se va a producir o se tiende a producir una oxidación. Entonces hay que estar trabajando con eso, por un lado. Y la otra
obviamente estoy hablando de trabajo a gran escala, una revisión de la composición del baño de sales. Sabemos que no importa qué tan puro pueda ser el baño de sales, siempre que nosotros vayamos a estar introduciendo un material por ahí, va a producir una especie de contaminación. Entonces, va a haber intercambio entre el material que nosotros estamos colocando ahí y el baño de sales, todo el tiempo. Entonces, cada cierto tiempo hay que hacer una depuración de ese baño de sales, es decir, tirarlo y colocar uno nuevo para que no se produzca la contaminación. Y pues obviamente todo el mundo habremos escuchado del cianuro, material peligroso, ¿sí? Venenoso para nosotros y obviamente pues nos tiende a hacer daño. Estas sustancias pues sí son muy peligrosas para nosotros. De ahí que entonces el principal método para hacer esto es por medio del baño gaseoso. El otro proceso que les mencionaba ahorita es el cianurado, ¿sí? Que es otro tipo de cementación. No se le conoce como cementación porque el cementado, decíamos, consiste en colocarle carbono en su superficie, ¿sí? El cianurado es básicamente como esta cementación líquida, pero la mayor cantidad es de nitrógeno. ¿Qué ventajas podríamos tener utilizando que la mayor cantidad fuera nitrógeno? Obviamente, como desventaja, hablaríamos de una superficie no tan endurecida, ¿sí? Porque la presencia de carbono sería menos. Pero ¿qué ventaja tendríamos al que fuera mayor cantidad de nitrógeno? Sí se han fijado que, por ejemplo, en los centros de servicio, aquellos que hablan de los centros de automóviles y que cambian las llantas, te hablan de inflado de llantas con nitrógeno, ¿sí? ¿Cuál es la bonanza del nitrógeno o de inflar las llantas con nitrógeno? ¿Sí? La principal característica es que el nitrógeno casi no reacciona con el medio ambiente más que a muy altas temperaturas. Es decir, es como el gas inerte, no reacciona y por lo tanto no produce en este caso una oxidación. Entonces, como contraparte, el cianurado, a pesar de que no produce una superficie tan sólida, te produce una superficie limpia, ¿sí? Y con poco problema para la oxidación, ¿no? Como nos mencionaba por ahí, el caso de la presencia del herrumbre en su superficie. Bueno, entonces por lo pronto, pues esta sería la clase del día de hoy. Como les digo, aquí le dejamos por lo pronto. Les digo, este material va a estar disponible yo creo que a partir de mañana en la tarde, ¿sí? Entonces, esto lo voy a convertir a video, lo subo a YouTube y les paso el link. Va a estar disponible aquí en el grupo de WhatsApp, les voy a poner el link para que lo chequen, pero también va a estar disponible en la página, en la plataforma donde checan sus calificaciones. Ahí va a estar junto con algunos detallitos que vamos a ir agregando dentro de las clases, ¿ok? Bueno, sería todo por lo pronto. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Ya está. Bye. Profe. Bye, nos vemos.